siempre en victoria, tú me llevarás. En la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Y Dios te quiere decir, no quiero dejarte con esta ceguera espiritual. Piénsalo bien. Hola Iglesia, muy buenos días o buenas noches. Gracias por conectar nuevamente a nuestro estudio de Oseas. Yo soy Alex de Calvary La Semilla y hoy vamos a continuar la historia de Oseas. Entonces, por los que no recuerdan, el libro de Oseas es un libro que muestra la idolatría de Israel. Y Dios va a utilizar la vida y el matrimonio de Oseas para reflejar su idolatría y reflejar su relación con Israel. Dios va a usar su esposa Gomer para mostrar la infidelidad de Israel. Entonces, vamos a ver su relación con Israel, la idolatría, el pecado, el juicio, pero también vamos a terminar con la restauración, la promesa de restauración y el corazón que Dios tiene para Israel. Pero vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, gracias por darnos un día más de vida, Señor, un tiempo más de conocerte, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos muestra tu corazón, Señor. Gracias que podemos aprender de cualquier pasaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Todo son tus palabras. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes a tu palabra, darnos entendimiento espiritual, Señor. Y llénanos con tu amor. En tu santo nombre, amén. Amén. Ok, hermanos, aquí en capítulo 2 de Oseas, Oseas va a darnos un poema. Y ese poema va a profundizar lo que hemos visto de la historia, lo que hemos explicado. Y vamos a ver tres cosas. Vamos a empezar con el pecado. Vamos a ver el pecado de Israel. Vamos a ver ella como la esposa infiel. Y vamos a ver su idolatría. Y después vamos a continuar y vamos a ver el juicio de Dios, el juicio perfecto de nuestro Padre Celestial. Y al final vamos a ver la restauración que Dios tiene para su pueblo. Y como siempre, sí, Dios va a juzgar el pecado, pero con el corazón de reconciliar su esposa consigo mismo. Entonces vamos a entrar primeramente con versículos 1 al 3, hablando del pecado de Israel. Entonces, versículo 1 de capítulo 2. Pueden llamar a sus hermanos a mí y sus hermanas Ruhama, pero repróchenle a su madre el hecho de no ser ella mi mujer ni yo su marido. Díganle que deje de serme infiel, que no cometa más adulterio. De lo contrario, le arrancaré la ropa y la dejaré desnuda como estaba en el día en que nació. La dejaré desolada como un desierto, como tierra seca, y la mataré de sed.
Ok, versículo 1. Si recuerdan, los últimos dos hijos de Oseas se llamaban Loamí y Loruhama, o no son mi pueblo, o no tendré misericordia. Y es muy triste los nombres, pero no tienen estos nombres por cualquier razón. Hay un propósito para llamar la atención de Israel, como dijimos. Y en versículos 10 y 11 de capítulo 1, vimos que Dios había prometido a restaurar la nación de Israel. Y aquí en capítulo 2, en versículo 1, dice, llaman a sus hermanos a mí y a sus hermanas Ruhama. Y como pueden ver, en hebreo, cuando pongas lo enfrente de algo, significa un negativo. Por ejemplo, lo a mí es no son mi pueblo, pero a mí es mi pueblo. Y lo que Dios está diciendo con esto es que en el futuro Él va a restaurar el pueblo y ellos van a ser a mí, mi pueblo, y Ruhama, misericordia. Eso es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Y ahora en versículos 2 y 3, vamos a leerlos de nuevo, pero vamos a entrar viendo el pecado. Entonces vamos a leer versículos 2 y 3 de nuevo. Pero repróchenle a su madre el hecho de no ser ella mi mujer, ni yo su marido. Díganle que deje de serme infiel, que no cometa más adulterio. De lo contrario, le arrancaré la ropa y la dejaré desnuda como estaba en el día que nació. La dejaré desolada como un desierto, como tierra seca, y la mataré de sed. Son versículos muy duros, muy fuertes, hablan en una manera intenso, pero eso es qué tan serio es el pecado para Dios. Dios está comparando a Israel aquí con la esposa infiel. Israel está lleno de idolatría, que ellos no solamente han perdido su dignidad, pero ahora solamente, o la comparación mejor, es una prostituta, no una esposa fiel. Ellos son una prostituta. Israel se ofreció lascivamente a otros dioses de la misma manera que una prostituta se ofrece lascivamente a sus amantes. Eso muestra que la relación entre Dios y su pueblo está roto. Pero Dios en versículo 3 está dando una advertencia. Dios advierte a Israel que si no abandonan sus costumbres de prostituta, serán juzgados. Aunque la relación se rompe, Dios quiere bendecir su pueblo. Él quiere que la bendición continúe, pero sería quitada si Israel no se vuelve. Dios quiere restaurar Israel. Él quiere verlos llenos de bendición. Pero si ellos están prostituyendo con otros dioses, eso nunca va a suceder. Ellos han hecho su elección. Entonces, continuamos viendo su pecado con versículos 4 y 5. Versículo 4. No tendré compasión alguna de sus hijos, porque son hijos de una prostituta. Es un hecho que su madre se prostituyó, la que los dio a luz perdió la honra cuando dijo, voy a seguir mis amantes, porque ellos me dan pan y agua, lana y lino, aceite y vino. Entonces, hermanos, para entender el libro de Oseas en una manera mejor, tenemos que entender que es un poema y tenemos que entender la forma que los hebreos usaron la poesía
para explicar sus corazones. Entonces, cuando hablan de la esposa, cuando hablan de Israel como una esposa, están hablando de Israel como una nación. Pero cuando hablan de Israel y hablan de los hijos, están hablando de los israelitas como individuos. Entonces, si Israel es la esposa infiel, sus hijos o los israelitas de aquel tiempo son hijos nacidos de la infidelidad. Y Dios está diciendo no solamente que Israel como una nación entera, pero como cada israelita necesitan volver a Él. Y si no, van a sentir su juicio en una manera personal. Y para ayudarnos a entender un poco mejor, sería como Dios está diciendo, Perú está viviendo en idolatría. Eso es algo serio, es algo grave, algo que debemos tomar en cuenta, pero no es tan personal por nosotros, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, los hijos de Perú o los peruanos necesitan regresar a Él, eso es mucho más personal. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Los hijos de la esposa infiel, los hijos de Israel, los israelitas, necesitan regresar a Él. Y no solo eso, pero aquí podemos ver que parece que Israel está tratando de justificar su pecado. La esposa está tratando de decir, pues voy con mis amantes porque ellos me dan pan, agua, lana, lino, aceite, vino. Ellos me bendicen. Ella está tratando de decir, pues mi pecado, mi idolatría no es tan mal. Y quiero parar por un momento porque debemos meditar en eso un poco. Porque estamos viendo el pecado. Y en nuestras vidas, qué tan fácil es para justificar nuestro pecado. Para decir, pues no es tan mal esa cosa que estoy haciendo. O para pensar en todas las razones que podemos para decir, pues está bien. No es lo mejor, pero está bien, no estoy tan equivocado. Pero no podemos estar más equivocados. Dios no quiere excusas. Dios quiere la humildad. Y como dice en Salmos 51, versículo 17, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Cuando pecamos, Dios quiere la humildad, hermanos. Dios quiere una humildad que nos lleva al arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino que nos ayuda a ver nuestro pecado y regresar a Él. Porque Dios quiere la restauración, la reconciliación. Dios no solamente quiere juzgarnos por gusto. Dios quiere extender su gracia. Y como vamos a ver en versículos 6 al 13, si no regresamos a Él, vamos a recibir todo el juicio perfecto de Dios. Entonces, vamos a empezar con el segundo punto, el juicio de Dios, con versículos 6 al 8. Entonces, versículo 6. Por eso voy a plagar su camino con espinos. Voy a cerrarle el paso para que no encuentre el camino. Podrá seguir a sus amantes, pero no logrará alcanzarlos. Irá en su busca, pero no los hallará. Y entonces dirá, voy a volver con mi primer marido, porque con él me iba mejor que ahora. Y es que ella no ha reconocido que soy yo quien le ha dado el trigo, el vino y el aceite. Que soy yo quien le ha multiplicado la plata y el oro que le ofrece a Baal.
Entonces aquí Dios, para llevar a Israel a arrepentimiento, Él ha prometido a poner un seto de espinos a los lados de su camino, para que le doliera cada vez que Israel intenta salir del camino correcto. Y así los caminos equivocados serían difíciles de encontrar. Y eso puede parecer un poco intenso, ¿verdad? O injusto. ¿Cómo puede un Dios bueno poner espinos? Pues es realmente algo bueno. Cuando Dios plaga nuestro camino con espinos, generalmente no nos gusta, ¿verdad? No es algo que siente bien o que parece bueno para nosotros. Pensamos a veces que Dios ah, está en nuestra contra, ¿verdad? Pero cuando las espinas duelen y no podemos encontrar el camino equivocado, eso es realmente una expresión del amor de Dios. Es una de las expresiones más lindas del amor de Dios. Él nos ama tanto que no va a dejarnos ir por cualquier camino y perdernos y ser la esposa infiel. Él quiere poner un poco de presión para que nosotros podamos caminar con Él en el camino correcto. Es por su amor, hermanos, que a veces no logramos alcanzar las cosas que queremos, que realmente solo van a alejarnos de Dios, porque Él quiere que caminamos en el camino correcto. Y ahora, enfocando un poco más en versículo 8, vamos a leerlo de nuevo. Y es que ella no ha reconocido que soy yo quien le ha dado el trigo, el vino y el aceite, que soy yo quien le ha multiplicado la plata y el oro que le ofrece a Baal. Pues Israel no se dio cuenta de que Dios les había dado las bendiciones. Ellos pensaron que los ídolos estaban bendiciéndoles, pero realmente era Dios. Dios tiene un amor tan profundo y puro para nosotros que Él quiere bendecirnos y proveer por nosotros, aun cuando nosotros estamos ofreciendo esas cosas a los ídolos. Dios sigue bendiciendo su pueblo, no sin razón, no por cualquier razón, pero para que ellos puedan algún día entender que su esposo verdadero siempre había provisto por ellos. Y quiero que piensen en esa historia de Oseas y Gomer, en un esposo y una esposa, una prostituta. Es como cuando Oseas proveyó para Gomer, lo gastó en sus amantes adulterios. Es como si Oseas fuera a la casa del amante de Gomer, donde ella vivía separada de su marido en adulterio. Él sabía que este hombre no podría mantener Gomer. Sabía que el amante no podría ser lo que ella realmente necesitaba. Y ella estaba viviendo en la pobreza. Y Oseas tocó la puerta y habló al hombre y le preguntó: ¿es usted el hombre que vive con Gomer? Y el hombre probablemente estaba pensando: ¿qué tiene que ver este hombre conmigo? Y Oseas dijo: pues soy Oseas, su esposo. Tengo estos víveres y dinero para proveer por ella, para que ella pueda mantenerse.
Y cuando Oseas se fue, su amante debió pensar que era un tonto, ¿verdad? El amante está viviendo con ella en pecado y hasta el esposo está proviendo por ella. Y a lo mejor el amante dijo o se fue a comer y dijo, mira los víveres que tengo para ofrecerte, para bendecirte, mira qué tan bueno soy, tomando toda la gloria, cuando la verdad es que fue su esposo quien proveyó. Pero así es el amor de nuestro Señor. Él nos ama tanto que Él quiere proveer. Él sigue dándonos bendiciones aun cuando adoramos ídolos. Él sigue proveyendo para nuestras necesidades, aun cuando malgastamos esas cosas en los falsos dioses. Y es tan triste, hermanos, que usamos los regalos de Dios para los ídolos. Usamos las bendiciones, ofrecemos las bendiciones de Dios para falsos dioses. Hay personas que tienen un talento para cantar, pero usan su voz para cantar canciones de pecado, de fornicación. Hay gente, hay personas que Dios ha bendecido con mentes poderosos, ¿verdad? Y ellos usan su intelecto para intentar desafiar la existencia de Dios o para destruir la fe de aquellos que creen, tomando las mismas bendiciones de Dios y volviéndolos contra el Señor. Es tan triste. Y cuando yo estaba meditando en este pasaje durante la semana, yo empecé a preguntar, Señor, ¿cuáles cosas me has dado? ¿Cuáles cosas he pedido de ti que ahora estoy usando para los ídolos, para seguir en mi idolatría? Y Dios me reveló que no solo son recursos o talentos, pero en mi caso es tiempo. Yo recuerdo cuando empecé a seguir el Señor, yo tenía que trabajar mucho, yo tenía que hacer tal cosa. No tenía mucho tiempo, yo tenía como 30 minutos, una hora cada mañana para estar en la palabra. Y está bien, eso es un buen lugar para empezar, pero yo siempre quería más tiempo, quería dar al Señor más tiempo, tener más tiempo en la palabra, más tiempo de oración. Siempre estaba pidiendo, Dios, dame tiempo para pasar contigo. Y eso es una bendición que ahora tengo. Dios me ha dado mucho tiempo para estudiar su palabra, para enfocar en Él, para aconsejar otras personas, para discipular. Pero ahora, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Lo uso totalmente por el Señor? No, muchas veces quiero malgastarlo viendo series o películas o en las redes sociales. No quiero usarlo por el Señor, pero es un regalo, una bendición que Él me ha dado. Y es tan triste que tomamos los dones, los talentos, los recursos, bendiciones de Dios y las usamos para la idolatría. Pero Dios no va a dejar eso pasar por siempre, hermanos. Dios va a juzgar a Israel por su idolatría con un propósito. Entonces continuamos con versículos 9 al 13. Por eso, en su momento haré que me devuelva mi trigo y mi vino. Le quitaré mi lana y mi lino que le habían dado para que cubriera su desnudez. Y a la vista de sus amantes pondré al descubierto sus partes pudendas. Nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su alborozo y a sus fiestas, a sus lunas nuevas y a sus días de reposo.
y a todas sus festividades. Arrasaré sus viñas y a sus higueras, que ella consideraba la paga que le dieron sus amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que ofreció incienso a los Baales, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y se iba en pos de sus amantes, y se olvidaba de mí. Pues aquí Dios está profetizando o proclamando su juicio sobre Israel. Él va a quitar las bendiciones. Él va a quitar las buenas cosas. Ellos han seguido los ídolos por tanto tiempo, por suficiente tiempo, y Dios no va a dejarlo continuar. En su tiempo, Dios va a hacerles regresar a Él, al único Dios verdadero. Pero para hacer eso necesitan estar quebrantados, necesitan perder las buenas cosas que tienen para reconocer que han apartado de Dios. Necesitan sentir la presión, necesitan fallar. Dios le dio trigo, aceite, vino, todo a Israel. Y ella dio lo que él proveyó en sacrificio a los Baales, a los falsos dioses, a los ídolos. Así que Dios quitará esta provisión. Y cuando Israel siente su necesidad, tal vez vuelvan al Señor. Pero no termina aquí. La historia no termina solamente con el juicio, porque Dios tiene un corazón de amor. Entonces, continuamos con versículos 14 y 15 y vamos a ver la promesa de restauración. Entonces, versículo 14. Sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Allí le devolveré sus viñas y haré de valle de Acor una puerta de esperanza. Allí volverá a cantar como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Sí, hermanos, Dios va a quitar sus bendiciones. Dios va a traerla al desierto. Dios va a poner espinos por sus caminos. Pero es todo con un propósito. Con el propósito de consolarla, de llevarla al arrepentimiento para que ella pueda regresar a Él y tener una relación restaurada. Su idolatría había roto esa relación, pero Dios, por su misericordia, va a restaurar esa relación. Y una vez que Israel haya sentido la incomodidad de su privación, su separación, entonces ahí escuchará la voz de Dios una vez más y Él la consolará para que ella pueda regresar. Y como dice en el valle de Acor, Dios va a hacer eso una puerta de esperanza. Este valle de Acor es conocido como el valle de destrucción. Y allí Dios va a convertir lo que es un valle de destrucción en una puerta de esperanza. Probablemente por Israel este tiempo de estar en el desierto va a parecer como si Dios está enojado o como si Dios no está con ellos nada más o si Dios está castigando a ellos.
Pero Dios, en este lugar tan oscuro, lleno de destrucción, Él va a convertir eso en una puerta de esperanza. Él va a brindar su luz aún más fuerte por el pueblo de Israel. Eso es una profecía que aún todavía hoy en día no había sucedido. Eso en el futuro va a pasar. Dios va a restaurar la nación de Israel que ahora están lejos de Él. Cuando Israel sea restaurado, ellos volverán a gozar y cantar canciones para su Dios. Van a olvidar de los ídolos, de los placeres pasajeros del pecado, y se restaurarán los verdaderos placeres de Dios. Van a olvidar sus falsos dioses, van a recordar que tan increíble es el único Dios verdadero, su esposo. Van a regresar a Él. Dios tiene un corazón de restauración, hermanos. Y lo que Él va a hacer con Israel, Él puede hacer para ti también. Pero continuamos en versículos 16 al 20 con la promesa. 16. Cuando llegue el momento, tú me llamarás Ishi y nunca más me volverás a llamarme Baalí. Yo te quitaré de la boca los nombres de los Baales y nunca más volverás a mencionar sus nombres. Cuando llegue ese día, haré por ti un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Pondré fin al arco, la espada y la guerra, y te haré dormir tranquila. Para siempre te tomaré por esposa y serás mi esposa ante Dios y ante los hombres, con toda misericordia y compasión. Yo te tomaré por esposa con votos de fidelidad, y tú conocerás a tu Señor. Es tan increíble la promesa que Dios tiene. Estas palabras, Baalí, eso significa Señor, pero en una manera de los paganos, es una palabra pagano. Y esa palabra Ishi es la palabra esposo. Entonces, Dios está diciendo, van a llamarme esposo, no Señor. Dios va a quitar los nombres de los Baales. Ellos no van a enfocar en sus ídolos nada más. Y aquí podemos ver que Dios quiere restaurar la relación que había roto. Lo que Israel había quebrantado por su infidelidad, Dios va a restaurar. Dios espera con gran anticipación el día que la relación con su pueblo se restaure. Él quiere una relación de amor, de intimidad con su pueblo. Y Él anhela el día en que su pueblo tenga el mismo amor por Él. Y un compromiso de matrimonio como un esposo y esposa. Dios va a quitar los falsos dioses, los Baales. Ellos son los ídolos, los Baales, ídolos. Y la palabra Baal en hebreo significa Señor, como dije, pero están usando la palabra pagana. Y ellos están usando el mismo palabra para su Señor, para su esposo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere solamente una relación de un Señor y un esclavo como los Baales quieren. Dios quiere ser esposo y esposo, una relación que muestra amor, paciencia, bendición. Dios va a reconciliar su esposa consigo mismo.
Pero no solamente eso, algún día Dios va a transformar toda la creación. Toda la creación va a ser restaurada en estos días. Y nosotros, tú y yo, por medio de Jesucristo, podemos empezar a participar en esa restauración hoy en día, hermanos. Podemos experimentar esa relación hoy en día por medio de Jesucristo. Y cuando la relación del Señor con su esposa finalmente se restaure, nunca más se romperá. Dios va a hacer un pacto que no puede ser rompido. La relación se restaurará sobre una base sólida de rectitud, de justicia, de amor y misericordia. Y Él restaurará en una relación que se vuelva cada vez más profunda. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Ahora, para concluir, vamos a leer versículos 21 al 23. Cuando llegue este momento, yo les responderé a los cielos y los cielos le responderán a la tierra. La tierra le responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos le responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama. Y a lo a mí le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Esta es la promesa de restauración. Cada juicio, cada castigo, cada tristeza, Dios va a convertir en bendición. Él va a restaurar la tierra, la creación caída. Y recuerdan el hijo de Oseas, Jezreel, su nombre significa dispersado, ¿verdad? Es para llamar la atención del pueblo de Israel, de las cosas que habían pasado en el valle de Jezreel. Pero también este nombre Jezreel sí significa dispersada, pero también puede significar sembrada. Dios va a restaurar Jezreel, y donde estaban dispersados serán sembrados. Qué lindo. También recuerdan su hija, Lo Ruhama. Eso significa no misericordia más. Dios estaba proclamando su juicio, que por su idolatría Él no va a tener misericordia de ellos. Él va a dejarlos ser conquistados por los asirios. Pero aquí Dios va a decir a Lo Ruhama, tengo misericordia de ti. Dios va a restaurar ella. ¿Recuerdan Lo Amí, el tercer hijo, el último? Su nombre significa no son mi pueblo y no soy tu Dios. En aquel día de restauración, Dios va a decir a Lo Amí, tú eres mi pueblo. Y Él va a decir, tú eres mi Dios. Claro que sí, Dios va a juzgar a Israel por su idolatría. Y Dios ya lo ha hecho. Él va a quitar las bendiciones. Él va a traerla al desierto con un propósito, hermanos, para restaurar su esposa consigo mismo. Y eso es lo que Dios haga con nosotros también. Yo recuerdo cuando el Señor empezó a llamarme a regresar a Él, los meses antes de regresar a Él, yo no tenía un buen trabajo. Antes, por un tiempo sí, tenía
como 2, 3 trabajos. Yo estaba ganando bien, pero en este tiempo yo empecé a perder los trabajos. Yo tenía que salir de la universidad. Yo empecé a perder mis amigos. Yo ah, estaba quitado de la casa de mis padres. Mi enamorada rompió nuestra relación. Cada cosa estaba siendo quitado de mi vida. Y al final de todo, cuando yo estaba en el desierto, por así decirlo, yo escuché el Señor y Él dijo: Alex, aquí estoy, regresa a mí. Tú eres un hijo mío y no tienes que continuar así. Eso es lo mejor que los ídolos pueden proveer. Eso es lo mejor que tú puedes hacer solo. Pero yo tengo algo mejor para ti. Quiero restaurarte. Y eso es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Y nuestras aplicaciones por hoy día son muy, muy prácticas. Uno, debemos tomar un tiempo para reconocer y dejar Dios revelar nuestra idolatría. Es tan fácil ser como Israel, caer en la idolatría. Es tan fácil, hermanos. Cada uno de nosotros como seres humanos luchamos con eso. Pero la idolatría, hermanos, no solamente puede ser las cosas que son normalmente considerados mal. Claro que sí son esas cosas, pero también podemos tener el ministerio, la teología, las buenas obras como ídolos en nuestras vidas, si están quitando nuestro corazón de Dios. Todo eso puede volverse un ídolo si están en el trono de nuestro corazón, donde Jesús debe ser. Entonces toman un tiempo de oración pidiendo al Señor: revélame mi idolatría, Señor. Revélame esas cosas. Y dos, pidan al Señor a ayudarte a ver las bendiciones, talentos, dones que muchas veces mal usamos para los ídolos. Y como dije, para mí eso es el tiempo. Entonces toman un tiempo para orar, para decir: Señor, quiero glorificar tu nombre. Señor, quiero ser fiel y usar, reconocer que las bendiciones vienen solamente de ti. Señor, quiero usarlos para tu gloria. Y tercer, hermanos, pasan un tiempo meditando en el corazón de Dios, en sus características. Sí, Él va a juzgar el pecado, pero Él tiene tanto amor por nosotros que Él va a cuidar nuestro camino para que caminamos con rectitud. Él va a llenarnos con su amor. Él va a darnos y nos ha dado su misericordia. Y si, hermanos, si no están caminando con el Señor, regresan a Él. Envíanos un mensaje para orar contigo, para compartir la palabra de Dios contigo, porque, hermanos, no va a terminar bien si continuamos con los ídolos en el camino incorrecto. Pero, hermanos, regresan a Dios porque Él quiere una relación restaurada con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo maravilloso en el corazón de cada uno de nosotros durante este estudio, hermanos. Entonces, toman el tiempo para orar y meditar en esa historia de la esposa infiel y su esposo. Entonces, hermanos, vamos a terminar con una oración y les invito a tomar este tiempo para meditar en el Señor. Entonces, oramos.
Señor Jesús, gracias por darnos una oportunidad de regresar a ti, Señor. Gracias por usar la vida de Oseas, su esposa, Gomer, para mostrar qué tan mal es la idolatría. Señor, abre nuestros ojos a los ídolos en nuestras vidas. Abre nuestros ojos a las bendiciones que mal usamos para nuestros amantes, los falsos dioses, los ídolos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar en la manera correcta, Señor. Y una vez más, Señor, abre nuestros ojos al ver tu corazón que es lleno de amor, de gracia, de misericordia, de restauración. Señor, muchas veces elegimos el pecado, pero ayúdanos a elegir a ti, Señor. Tú eres el único camino. Jesús, tú eres la única forma, la única manera. Ayúdanos a enfocarnos en eso. Poner nuestra mirada solamente en ti y quitar los ídolos, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas como hagas en los cielos, Señor. Gracias una vez más por tu palabra perfecta que nos instruye, que nos revela y que nos ayuda a regresar a ti. Señor, cambia nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias una vez más por conectar a nuestro servicio de mitad de la semana, los miércoles. Yo soy Alex y nos vemos la próxima semana.